Entonces, digamos, vamos en línea con lo que predicen las autoridades, pero siempre más bien hacemos balances de riesgo al alza o a la baja, ¿no? Entonces, en el caso colombiano, pues seguimos teniendo las proyecciones que dice el gobierno, por ejemplo, un crecimiento de 6.8, una caída, perdón, de 6.8 este año y una recuperación de 5 el año que viene. Pero lo que nosotros estamos es viendo un poco cuáles son los riesgos, ¿no? Y en ese sentido, en términos de fortalezas de la economía colombiana que pudieran hacer que las proyecciones sean más optimistas, yo creo que fue cómo llegó a la crisis. Digamos, Colombia de los países de América Latina fue el que había llegado en cierta manera más blindado macroeconómicamente porque venía manteniendo unas políticas prudentes y eso le permitió de hecho hacer una respuesta que no pudieron hacer todos los países de América Latina. Y entonces esa capacidad, y lo seguimos viendo, o sea, tiene calificación de grado de inversión, eh, eh, tiene capacidad de la política monetaria. No, todavía hay mucha volatilidad en el mercado de commodities y aunque Colombia exporta menos, exporta. Entonces hay eso. También un poco qué va a pasar con las condiciones financieras. Recientemente hemos visto mucho optimismo por el desarrollo de las vacunas, porque parecería que la volatilidad política se está reduciendo fuera de América Latina, pero es un riesgo que seguimos viendo y obviamente la gran pregunta también es un poco, como ustedes están viendo, hay una segunda o tercera ola muy fuerte del COVID en muchos países del hemisferio norte. En ese sentido yo creo que la inflación puede ser baja, pero podría ser mucho más baja por la gran desaceleración que está ocurriendo en la economía mundial. Entonces yo creo que hasta ahora el Banco de la República ha mantenido una política bastante adecuada. No solo eso, ha puesto liquidez en el mercado, o sea, a través sobre todo en temas relacionados a líneas financieras y ese tipo de cosas, que entonces más bien ha sido una política que ha acompañado o mitigar los efectos negativos de la crisis. Y con respecto al desempleo, sí es alto. Lo estamos viendo en todos los países de la región, pero nosotros, por ejemplo, viendo ya un poco señales como de recuperación, hemos visto que ya lleva 3 meses reduciéndose. Entonces, digamos, yo creo que estamos empezando a ver un poco la recuperación en el desempleo, pero claramente, pues, sobre todo por las medidas de confinamiento, etcétera, esto ha sido una consecuencia de la crisis, digamos, en todos lados estamos viendo desempleo de 2 dígitos. Bueno, fuera trasladar a lo que hemos visto en otros países de la región, no me extrañaría que ya empecemos a ver sectores, no digamos de toda la economía, o sea, que todavía veamos caídas de actividad económica, pero por sectores empecemos a ver sectores que estén ya creciendo. Yo creo que esta crisis nos puso en evidencia a Colombia, a todos los países, digamos, los atrasos que teníamos en una serie de reformas, ¿no? Y entonces es el momento de hacerlo, porque se puede crecer sin reformas, probablemente sí, habrá una jalada, si tú quieres, de la recuperación de la economía mundial, y eso va a jalar a la economía colombiana, pero la pregunta es qué calidad de crecimiento queremos, y si queremos además un crecimiento que sea sostenible e inclusivo. Entonces, en ese sentido, son necesarias estas reformas. Sí, muy buena pregunta. Nosotros, hasta ahora, o sea, y quiero dejar bien claro que el hasta ahora, porque todavía hay todo un programa que estamos en este momento aprobando. Hicimos una operación directa al gobierno de 850 millones que tiene que ver sobre todo con actividad productiva, en particular apoyo a la economía creativa, pero esto fue una operación, de hecho, que hablando con el gobierno a raíz de la pandemia, le hicimos un ajuste importante precisamente para el tema de recuperación económica, ¿no? Y que apoyara la recuperación económica y pensando en nuevos sectores de la actividad, o sea, más allá de los commodities, precisamente en estos nuevos sectores que son la demanda del futuro, la economía creativa. Pero también hemos hecho 8 operaciones de cooperación técnica, esto es plata no reembolsable, por decirlo así, por 5 millones de dólares, donde obviamente el grueso es social, al sector social y a atención a la pandemia, o sea, generar sistemas de vigilancia, por ejemplo, para respuestas a la emergencia, ¿no? Eh, pero también incluso hemos hecho temas en esta asistencia técnica, temas de telemedicina, pues que son súper importantes en la pandemia. Hemos venido apoyando iniciativas también innovadoras para la atención de la pandemia. Y luego nuestro brazo privado, el BitInvest, ha aprobado ya 350 millones de dólares, y estos son principalmente líneas de créditos que van a ir a las MIPIMES, ¿no? Precisamente para
darles el oxígeno que necesitan en medio de la crisis. Y como te digo, todavía hay algunas operaciones que vamos a ir viendo en los próximos días en Colombia. La recuperación, como yo les digo, las señales tempranas que estamos viendo es que ya está pasando. Entonces yo creo que el primer semestre va a ser un semestre de recuperación. Muy en línea, entonces, y bueno, quiero volver a aclarar que nosotros siempre estamos, es como en línea a las proyecciones oficiales, solo que vemos riesgos de lado y lado, pero vemos todo, digamos que todos los factores estarían a favor al primer semestre, en términos de lo que ha sido la política de fiscal, la política monetaria. Ahora, como siempre les digo, hay riesgos externos, y si esta ola esta ola del virus. Mira, nosotros pensamos que es muy factible que ya hacia, digamos, a comienzos del 2022 estemos allí, ¿no? Eh, eh, el tema, y quiero, un poco, en el caso de Colombia, que creo que es un poquito distinto a sus vecinos andinos, es esta parte de su de cómo la economía no de commodities es importante. Osmel, tenemos entendidos que el Banco Interamericano de Desarrollo va a sacar próximamente un libro sobre crecimiento y clase media enfocado en Colombia. Quisiera saber qué nos puede usted adelantar de esa nueva publicación que va a salir. Sí, no, gracias por preguntar. Mira, este libro es viene de una serie, ¿no? Nosotros en abril lanzamos el libro regional, ¿no? Y si tú quieres, que es un vuelo, digamos, a 30.000 pies, ¿no? Entonces, los libros por país que hemos venido sacando, ya sacamos Perú y el próximo es Colombia, son ya a nivel de terreno. ¿Y qué es lo que tratamos en este libro? Un poco, el libro fue escrito antes de la pandemia, ¿no? Y de hecho, cuando lancemos el libro, vamos a sacar un documento que hicimos después, que si tú quieres, hace el link entre la pandemia y el libro, ¿no? Entendiendo que la pandemia cambió. Pero es entender que estos países en la región tienen el potencial o sea, y todavía lo tienen, el potencial de convertirse en países de ingresos altos en 20 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos en este libro es qué hacer para llegar a ese crecimiento, para llegar a esa aspiración. Y lo que proponemos es un push de inversión en infraestructura, que si te pones a ver, más apropiado aún en la pandemia no puede ser, porque ahorita pensando en sectores que pueden sacar un poco al país de ayudar al crecimiento en el corto plazo y generar empleo es infraestructura, ¿no? Pero también decimos, bueno, pero infraestructura para quién? Ah, bueno, entonces hablamos un poco de cuál es el rol del sector privado y cómo el sector privado contribuye a ese crecimiento, pero al final no nos podemos olvidar que para qué queremos crecer, y es un poco para consolidar esa clase media. América Latina y Colombia pasó de ser un país que era 30% clase media al comienzo de este siglo a más de 70% de clase media hoy. Y esa clase media obviamente hoy se está viendo muy afectada por la pandemia. Entonces un poco la propuesta, que tiene que ver con una pregunta que hiciste al principio, es por ejemplo cómo generamos un sistema, pasamos de estados que son de asistencia a estados que son de aseguramiento. Mira, ese es yo creo que el gran punto. Yo creo que uno de los temas hacia el futuro que como sociedades tenemos que tener es este diálogo. Nosotros antes de la pandemia, y ustedes lo van a ver en el libro, porque para invertir más necesitas más espacio fiscal, ¿no? Entonces estábamos hablando de 4 puntos más de espacio fiscal para invertir, ¿no? ¿Y de dónde lo vas a sacar? Lo tienes que sacar de aumentos digamos, aumentos en la contribución fiscal. Sin embargo, en el libro nosotros identificamos para cada país casi hasta 10 puntos, o incluso habían países donde encontrábamos hasta 12 puntos de espacio fiscal. ¿Y qué llamamos espacio fiscal? Pues aumentos de impuestos, o mejoras en la asignación del gasto, pero principalmente es aumento de impuestos, y tú has dado en el clavo, uno de los impuestos principales es el aumento de las personas. Hay otros temas, ¿no? Hay también temas de exenciones en otros impuestos, o sea, no todo es impuesto personal, pero obviamente impuesto personal es uno de las contribuciones clave. O sea, incluso comparando con otros países de América Latina, sin ir a Europa, o sea, si te comparas con Uruguay, con Argentina, pues la contribución es baja. Entonces yo creo que aquí viene un debate que tiene que tenerse como sociedad. Yo creo que habían dos temas que son fundamentales, y que otra vez vuelven a la discusión que estamos hablando de futuro. Primero, o sea, porque si se ponen a ver, tuvimos uno de los encierros mucho más restrictivos con respecto al resto del mundo. O sea, América Latina y los países andinos y Colombia también, o sea, tuvo encierros muy, muy restrictivos, ¿no? Y sin embargo, esos encierros no necesariamente redujeron la expansión del virus, ¿no?
y además tenemos entonces esta crisis económica. Yo creo que aquí se mezclan dos elementos claros que es un reto futuro de América Latina. Primero, la informalidad. Como hay tanta informalidad, pues hubo mucha gente que no le quedó otra que ir a trabajar aunque hubiera encierro, pues, porque no tenía otro acceso a ingresos. Y el segundo gran reto, que sobre todo lo vimos menos en Colombia, pero lo vimos en otros, era capacidad de ejecución. Entonces, muchos gobiernos anunciaron muy buenas intenciones de distribuir bonos, de dar, pero no llegaban a la gente, porque la capacidad de ejecución era muy baja, ¿no? Y lo estamos viendo sobre todo, digamos, lo vimos un poco en Perú, en Bolivia, en toda Sudamérica vimos este problema, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de alta informalidad y capacidad de ejecución del Estado, creo que terminó pues generando un poco tormenta perfecta, si se quiere, de cómo la crisis nos impactó negativamente.